Hola, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos más cerca de la Pascua, cada día más cerca de la Pascua, y a nosotros nos toca leer la palabra de Dios en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 3, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo el Señor Jesús les dijo: Miren, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mucha gente ha hablado a lo largo de la historia acerca del fin de todas las cosas, o del fin del mundo. Cuando estaba por empezar el nuevo siglo, o el año 2000, todo el mundo estaba asustado y hablaba acerca de que el fin del mundo había llegado. Luego dijeron que todo terminaba en el año 2012. Sin embargo, estamos avanzando, los años continúan y todavía estamos en esta tierra. ¿Es que acaso no habrá ningún fin? Pues déjeme decirle que sí, que habrá un fin. El Señor Jesús habló de esto justo días antes de la Pascua. El tiempo de la Pascua se apresuraba y el Señor Jesús sabía que su tiempo y su momento de ir a la cruz estaba llegando. Y estaba compartiendo muchas de estas cosas con los discípulos, que luego el Espíritu Santo se los haría recordar y los escribieron tanto aquí en el Evangelio según San Mateo como en el Evangelio según San Marcos y también en el Evangelio según San Lucas. Estas cosas son escritas en estos 3 evangelios. El Señor estaba conversando con ellos respecto a que llegaría el fin, les había hablado acerca del que el templo de Jerusalén sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Entonces los discípulos se acercaron para preguntarle: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de que tú vendrás y que ha llegado el fin de todas las cosas? Entonces el Señor Jesús dijo algo que nosotros debemos recordar cada vez que leemos la Biblia. Primero les dijo: miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Se han presentado hombres diciendo que son el Cristo. De hecho, algunos han quedado en vergüenza y otros han logrado sobrevivir. Aún hay personas ahora en este tiempo modernos que se autodenominan el Cristo. Se proclaman que son Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesús nos advirtió diciendo: tengan cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y lo que es peor, a muchos engañarán. Hay gente que está desconectada de las cosas de Dios y del Espíritu Santo y de la palabra, que pues son engañados fácilmente. Logran
que muchas personas le sigan, y generalmente son personas que están en la iglesia, pero sin ningún conocimiento de las escrituras o porque no se preocupan por aprender por ellos mismos la palabra de Dios, o sencillamente porque encontraron una iglesia donde se les entretiene, pero no se les enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted acuda a la palabra del Señor. Si usted asiste a una iglesia y se da cuenta que allí en la iglesia solo de vez en cuando citan un versículo de la Biblia y todo lo que se predica es solamente de humanismo y de cosas interesantes, pero nada edificantes que procedan de la palabra de Dios, usted tiene que buscar un lugar donde se predica la palabra del Señor, donde se predica la Biblia, donde se enseña la Biblia tal y como está escrita, porque si no es muy probable que usted termine siguiendo a falsos cristos también. La segunda cosa que el Señor Jesucristo aquí nos habló es de guerras y de rumores de guerras. No se turben cuando esto pase, cuando escuchen de guerras que estén aconteciendo. Hemos pasado por 2 guerras mundiales y algunos de los libros de la historia narran que frente a estas 2 guerras también muchos creyentes proclamaron que el fin estaba llegando. Pero el Señor Jesucristo nos dijo ya que sí, habrán guerras, pero no se turben, pues, porque todavía no será el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, también habrá pestes. Hace poco pasamos por una pandemia, por una peste que mató a muchas personas, y que hizo temblar al mundo entero, y la gente ya proclamaba que era el fin del mundo. Habrán terremotos, dijo el Señor, pero solo será principio de dolores. Lo que va a acontecer, dijo el Señor Jesús, es que los van a aborrecer a los que de verdad predican el evangelio. Serán aborrecidos por la misma gente que dice creer en Dios, a tal grado que los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre, dijo el Señor. Entonces hay quienes no soportarán el hecho de que sean aborrecidos por causa del Señor, porque se les enseña que el sufrimiento no es parte de servir al Señor. Ven a Dios y todo va a estar bien, todos te van a amar y todos te van a querer, y ese no es el verdadero evangelio. Tenemos que enseñarle a las personas que van a seguir a Jesús que por causa del Señor serán aborrecidos, y a medida que se acerca el fin, mucho más arreciarán contra el cristianismo y los creyentes que se aferran a Dios y a su palabra. Se levantarán también muchos falsos profetas y lograrán engañar a muchos, y la maldad se va a multiplicar a tal grado que el amor de los creyentes, de los hijos de Dios, se enfriará. Serán atrapados por esta maldad que cada vez crece más. La maldad ya no tiene que usted salir a buscarla. Llega a su casa, entra a su casa a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy ya las personas no necesitan salir de su casa para ir a hacer maldades. La maldad ha logrado entrar a las casas y las personas le están abriendo sus puertas, se encierran en sus cuartos con sus teléfonos para ver pornografía, para poder estar chismeando, para que se desarrollen allí relaciones ilícitas, porque es tan fácil hoy poder comunicarse. Hombres y mujeres en sus habitaciones están atrapados por la maldad. El Señor Jesús habló de esto. Y aquí algo interesante, ya para terminar este pasaje de la Biblia: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué importante es que usted lo entienda, que se mantenga firme en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, firme en el Señor, yendo a la iglesia, adorando a Dios, leyendo la palabra del Señor, levantando sus manos para adorar a Dios, que nada lo mueva de su fe en Cristo Jesús, porque el que persevere hasta el fin, eso implica esfuerzo, dedicación,
amor por la obra de Dios, amor por el Señor. Aunque otros caigan, usted tiene que seguir adelante. No se quede allí diciendo, si él pecó, yo por qué no puedo pecar. Si él cayó, yo por qué no puedo caer. El Señor Jesús nos manda a ser valientes y a perseverar hasta el fin, firmes en nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor. Y finalmente nos dice el Señor una de las cosas que aún no ha ocurrido y que tiene que apresurarse antes de que llegue el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No se está predicando el evangelio, se está predicando muchas cosas. Hay muy pocas iglesias y muy pocos lugares donde se está predicando el evangelio. Este evangelio tiene que renacer. Este evangelio tiene que literalmente comenzar a enseñarse y a predicarse por todo medio posible. Hoy, a través de las redes sociales, podemos hacerlo, predicar la palabra del Señor, y es algo que se está haciendo, pero el verdadero evangelio se tiene que predicar, porque se sigue usando la redes sociales para enseñar cualquier cosa, para entretener a la gente, buscando solamente seguidores o like y quedar bien con las personas para que puedan estos dar un me gusta o cosas por el estilo. La gente no le gusta escuchar el evangelio. Cuando usted empiece a escuchar el verdadero evangelio y este verdadero evangelio se predique, entonces este evangelio llegará a todo el mundo, y como dice aquí el Señor Jesucristo, prepárense porque el fin está cerca. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos. Gracias por escuchar este devocional. Gracias por estarlo compartiendo. Un gran abrazo. Nos escuchamos mañana.